Hay que recordar que después de 1968 hay una intensa persecución, represión a los jóvenes, a la contracultura, a la organización civil. Y en 1971, pues se pone a prueba, ¿no?, el falso discurso del prismo de la época, en donde se decía que había apertura, inclusive señales contradictorias, ¿no?, apoyando a países de izquierda, latinoamericanos, pero que en el interior pues, se vivía un estado de represión total. Y ahí está el halconazo como muestra de esa contradicción y además un parteaguas de nuestra historia. Y para ello hemos invitado al doctor Israel Covarrubias, politólogo, querido amigo, un poco para explorar, ¿no?, una lectura nueva, una lectura después de más de 50 años de este hecho. Y gracias por estar aquí esta mañana, Isra. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Pues cuéntanos un poquito, ¿cuál es la lectura que tú tienes después de 50 y tantos años, 54 años, después de este momento que es muy interesante, ¿no? Porque está muy pegadito al 68, pero tiene sus características propias. Después del 68, esta represión generalizada hacia los jóvenes, hacia los universitarios específicamente, pues se da un rebrote de esta represión en 1971, Israel. Pues sí, Ricardo, como bien señalabas y como señalaban en la introducción del halconazo, pues a mí me parece que hay varias aristas. La primera, pues es que, como todos sabemos, el halconazo pues, fue un evento que obviamente tuvo lugar el 10 de junio de 71, donde un grupo de paramilitares, pues bueno, rompió violentamente pues, una marcha estudiantil en apoyo a estudiantes en Monterrey, ¿no? En el casco de Santo Tomás, en la Ciudad de México, y que bueno, se contaron por varias decenas las víctimas en términos de muertos y también un número infinito de heridos, etcétera, ¿no? Y que, bueno, llamaba mucho la atención porque era un grupo paramilitar, ¿no? Es decir, un grupo bien entrenado, eh, de militares y de policía política en México, ¿no? Entre otras, articulado a través no solo del Ejército, sino también de la Dirección Federal de Seguridad, la Secretaría de Gobernación y la propia oficina de la Presidencia de la República, que en ese entonces, pues como sabemos, el presidente era Luis Echeverría Álvarez, ¿no? Y por lo demás también articulado a través de la asesoría directa del gobierno norteamericano, ¿no? A través de, bueno, de la CIA y de una serie de entrenadores militares, etcétera, etcétera, para hacer trabajo de contrainsurgencia, que era un poco el gran problema que veía el gobierno norteamericano en América Latina en aquel entonces, ¿no? Entonces, bueno, tenemos de inicio este problema y que está, como bien señalas, muy pegado, ¿no?, a el 68 y particularmente al 2 de octubre del 68, ¿no? Me parece a mí que la gran diferencia pues es un poco la articulación política en la cual tiene lugar el halconazo, ¿no? Porque tú recordarás bien que al llegar Luis Echeverría Álvarez a la presidencia de la República en 1970, va a diseñar, por lo menos retóricamente, pero también tuvo sus efectos prácticos, todo lo que se llamó la apertura democrática, ¿no? Una Exacto. suerte no de borrón y cuenta nueva, pero sí de decir, bueno, no podemos seguir haciendo lo que sucedió hace un par de años, siendo él entonces, en el 68, secretario de Gobernación de Díaz Ordaz, ¿no? Y esa apertura democrática, ¿en qué se tradujo? Pues se tradujo, por ejemplo, en una expansión importante de la educación universitaria, ¿sí? En su sexenio, muchos recursos se dieron a las universidades públicas, nació, entre otras, la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no?, que era como una suerte de respuesta gubernamental a esta, digamos,
inquietud y malestar colectivo que tenían los estudiantes universitarios a lo largo y ancho del país, ¿no? Entonces, en ese contexto de apertura democrática, pues no se entendía precisamente cómo es que se había llegado al halconazo, ¿no? Es decir, para el sistema político mexicano y particularmente para el gobierno de Luis Echeverría, los estudiantes universitarios seguían siendo un grupo que les producía mucha inquietud y un grupo que había que mantener, digamos, a raya por las razones que se esgrimieran, desde que estaban las universidades llenas de potenciales guerrilleros, ¿no? O de grupos subversivos, ¿no? Infiltrados de gobiernos extranjeros, etcétera. Es decir, todas estas teorías a mitad de camino entre reacción radical, ¿no? Al sistema político mexicano, bueno, de algún modo pervivían. Pero lo que llamaba mucho, repito, la atención era este discurso que estaba totalmente, digamos, era totalmente contradictorio entre los hechos y la retórica, ¿no? Al grado que, tú recordarás bien, Ricardo, después del halconazo, un escritor, un gran intelectual mexicano como Carlos Fuentes, terminó sentenciando o Echeverría o el fascismo, ¿no? Es decir, o apoyamos al presidente de la República o este país se disuelve completamente, ¿no? Me parece que la sentencia de Carlos Fuentes fue muy desafortunada y si uno lee la prensa y las revistas de la época, pues va a ver que le llovieron de palos, ¿no? De sus propios amigos intelectuales, de que cómo era posible que él dijera eso, sabiendo que la propia oficina de la presidencia tenía mucho que ver ahí en lo del halconazo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, probablemente Carlos Fuentes no tenía la información suficiente como para hacer un juicio más, no solo ponderado, sino más críticos, sobre todo al gobierno de Luis Echeverría, que por lo demás fue apoyado, ¿no? Carlos Fuentes, en mucha medida por este gobierno. Entonces, bueno, esta idea de Echeverría o el fascismo me parece que es como un poco lo que sintetizaba, ¿no? La idea de que hay grupos oscuros, anónimos dentro del sistema político que pretenden desestabilizar justo al propio sistema, ¿no? Y que vienen de la propia familia revolucionaria, porque ahí sí no había de otra, ¿no? En un sistema político tan cerrado como el priista de la época, era difícil que la disidencia se pudiera colocar fuera, ¿no? Si se colocaba fuera, pasaba lo que estaba pasando con el 68 y posteriormente, repito, con lo del halconazo. Claro, oye, fíjate que este es un tema muy interesante, ¿no? Cómo el diseño político de Echeverría contempló la cooptación digamos, de gran parte de los intelectuales, ¿no? Salvo verdaderas excepciones, ¿no? Como quizá Revueltas, como quizá hasta el propio José Agustín, fueron los que se mantuvieron un poco al margen, pero la clase intelectual se formó, ¿no? Y se alineó totalmente con Echeverría. Y también no hay que olvidar que en el mismo 71, por ejemplo, fue el Festival de Avándaro, ¿no? Que fue otro de los momentos de represión total. Y no sé qué opinas tú, pero a partir de ese 71 se entra en la vida del underground, ¿no? Las expresiones contraculturales a los hoyos funkis y la lucha revolucionaria, pues en la guerrilla underground también, ¿no? Sí, de hecho, ahora que lo citas, bueno, José Revueltas está en cárcel, ¿no? Cuando pasa el halconazo, ¿no? Es acusado, entre otras linduras, de ser el autor intelectual, ¿no? Del movimiento estudiantil del 68 y de, bueno, 10 delitos, entre otros, desde daño en propiedad privada, sedición, de la intentona de dar un golpe de Estado y unas cosas de ese tipo, ¿no? Pero justo, yo sí estoy de acuerdo, justo José Revueltas o el propio José Agustín y en general todos los que son los escritores de la onda estaban colocados fuera de digamos, de el margen, digamos, el universo de gravedad en donde estaba el mainstream cultural, ¿no? Tú recordarás que, bueno, una de las últimas acciones que hace Luis Echeverría precisamente es el famoso golpe al periódico Excelsior, ¿no? Es decir, a través de una serie de artilugios de la propia cooperativa, pues mandan a la calle, entre otros, a
Julio Scherer, ¿no? Que entonces era el director precisamente de El Excelsior, a Miguel Granados Chapa, ¿no? Vicente Leñero, el propio Octavio Paz, que era el director de la revista Plural, que era esta revista mensual que salía como suplemento, ¿no? Del Excelsior, y bueno, una playa precisamente de intelectuales que de algún modo se solidarizaron con Julio Scherer, ¿no? Pero contemporáneamente también hubo grandes intelectuales como que fueron, pues, como los voceros, vamos a ponerlo así, del propio Luis Echeverría. Repito, la relación que tuvo Carlos Fuentes con Luis Echeverría ha sido súper objetada, ¿no? Impugnada incluso, porque si es una relación de algún modo cínica, ¿no? Teniendo la altura que ya tenía intelectualmente Carlos Fuentes entonces, ¿no? Pero también estará, por ejemplo, Fernando Benítez, tú lo conocerás muy bien, que Benítez, no obstante que es un gran escritor y un gran editor de cultura, ¿no? De lo que son la tradición de los suplementos culturales en la segunda mitad del siglo XX en nuestro país, pues se jactaba y de hecho el propio Vicente Leñero decía, ganseaba, ¿no? Caminando un poco muy orgulloso de su amistad con Luis Echeverría, ¿no? Ese es por un lado, ¿no? Pero por otro lado también a mí me parece que lo de Avándaro, pues bueno, Avándaro es en septiembre del 71, es decir, poco tiempo después precisamente del halconazo, y es un síntoma claro del desgajamiento del autoritarismo mexicano, ¿no? Generalmente nosotros estudiamos en ciencia política los procesos de cambio, ¿no? O de, digamos, de ruptura de los autoritarismos desde un punto de vista institucional y procedimental, ¿no? Pero me parece que en México quienes son la punta de lanza del cambio político, de la liberalización política, pues son los estudiantes, ¿no? Universitarios, repito, lo del 68, y bueno, y si acotamos, es incluso un año antes del 68, porque en la Universidad Michoacana, ¿no? También ya es la primera vez donde entra el ejército, ¿no? Un año antes del 68 ya entra el ejército a las instalaciones precisamente en Morelia, ¿no? Claro. Siendo entonces el rector este gran filósofo de la ciencia, ¿no? Eli de Gortari, que posteriormente va a compartir celda, Sí. ¿no? Después del 68 con José Revueltas, ¿no? O como decía Precisamente. Revueltas, era la beca del sistema penitenciario mexicano, ¿no? Sí, no, y bueno, y a mí me parece que es eso. Entonces, lo de Avándaro me parece bien interesante porque además sí es una época muy oscura para las expresiones culturales que no están adheridas al establishment. Eso va a ser muy claro, ¿no? Y entre otras cosas, pues el rock mexicano pues va a ser confinado no solo a el underground, pero sí como una expresión meramente residual que es una exigencia porque aquí tenemos también una suerte de ruptura, ¿no? Generacional, que esto es como un poco la lectura que se hace clásica de los años 60, ¿no? Es decir, los hijos de digamos, los hijos que en los años 60 son estudiantes, tienen intereses, expectativas totalmente distintas a Completamente. los padres, ¿no? Y esa ruptura en el orden familiar, en el orden simbólico, en el orden social, pues se va a traducir, entre otras cosas, en una exigencia de ampliación de libertades, que es aquí donde está el tema central de lo del halconazo, ¿no? Vivir en dos tiempos, una suerte de brecha, ¿no? En dos tiempos, entre el reforzamiento o el viraje, ¿no? De la intolerancia autoritaria a través de la violencia, y la exigencia de mayores canales de libertad o de liberalización para que todas estas expresiones culturales tengan lugar, ¿no? Que no va a ser sino hasta prácticamente todo sumado una década después que empieza Exacto. a acumularse toda esta, digamos, este magma social y que a mediados de los 80 en adelante explota y ya no se puede detener. Pero Sí. acá estamos en el origen, precisamente, a mí me parece, del proceso de democratización del país, repito, que viene de abajo hacia arriba, es decir, no es como la lectura oficial nos dice que es el propio sistema el que decide abrir válvulas de escape. No, no, no. Hay una presión social que va creciendo y tienen que responder institucionalmente a esa presión. Claro.
Sí, y se observa esos momentos, ¿no? Estos saltos en la línea del tiempo, 68, bueno, sí, podríamos decirlo 58, 65, 68, 71, o inclusive 1985, ¿no? Que creo que es un momento en donde explota, por lo menos en la Ciudad de México, y empieza la organización civil, ¿no? Lo que dice Monsiváis, ¿no? Ahí es donde la sociedad se da cuenta de que está sola y se tiene que hacer cargo de sus propios problemas, ¿no? Y empieza a generar unos cambios importantes que desembocan sin duda alguna en el 88. Y fíjate que hay una cosa bien interesante, Ricardo, sobre todo del sistema priista, vamos a ponerlo así, ¿no? Cada vez que utiliza, al menos del 68 en adelante, cada vez que en alguna coyuntura utiliza la violencia desnuda, sin justificación, para resolver algo que están percibiendo como clase política que pueda ser atente, ¿no? En contra de la propia integridad del sistema, les salen siempre muy mal las cosas porque, digo, utilizan la violencia, pero los efectos que produce son contrarios a lo que ellos esperaban. Es Ujú. decir, el 68 termina en una masacre y en vez de desactivar los focos de descontento y de conflicto estudiantil, los profundiza y al grado que, pues, después del 68, muchos estudiantes van a optar por la experiencia clandestina en términos de Claro. irse agrupando a grupos o grupúsculos guerrilleros y que eso se confirma justo con el halconazo, ¿no? Después del cual, tú sabes, en 73 nace la Liga Comunista 23 de Septiembre, que es un grupo guerrillero que va a traer de cabeza al Estado mexicano hasta finales de la década, ¿no? Pero junto con ese grupo hay muchos otros grupos guerrilleros, ¿no? En las principales ciudades, en zonas rurales, etcétera, etcétera. Es el contexto de la guerra sucia, ¿no? Es decir, cada vez hay más desgajamiento, ¿no? De la conflictividad y cada vez más el sistema político recurre a la violencia desnuda para intentar contenerlo. Pero repito, cada vez que utiliza la violencia, el Sí, efecto es contrario a lo que se esperaba, ¿no? así El es. 85 no es una violencia, digamos, con las bayonetas, pero la inacción, la incapacidad que tiene el Estado mexicano en el 85 para responder a la tragedia del terremoto en la Ciudad de México, pues hace que se vuelque, que se subleve lo que, como dice Monsiváis, posteriormente se va a llamar la sociedad civil, Civil. a las calles, ayudar, etcétera, etcétera. En el 94 tienes exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, se asesina al candidato oficial a la presidencia de la República, después al secretario general del partido, ¿no? Y esto es lo que abre ya definitivamente la grieta en el sistema que 6 años posteriores va a concluir con la Claro. alternancia política en el año 2000. Pero repito, pareciera que el sistema no logra ver ese punto ciego, ¿no? Y de algún modo su insistencia lo lleva precisamente a su claudicación. Claro. Isra, pues te agradezco muchísimo esta lectura sobre el halconazo de 1971 y gracias por estar aquí esta mañana en el De Eso se trata. Te mando un gran abrazo. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Ricardo. Te mando también un abrazo y muy buenos días. Bueno, pues ahí está un poco del análisis, esta relectura del doctor Israel Covarrubias en torno al halconazo de 1971.